Señor. Amén. Él está aquí esta noche, amado. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Gracias, Pastor Marcelo. Amén. La gracia y la paz de Cristo Jesús para la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor los bendiga. Dios bendiga a su pueblo, su iglesia. Bendito sea Dios. Y ya estamos terminando esta semana para comenzar. Aleluya. Mañana tenemos la semana de rompimiento. Amén. De intercesión y rompimiento. Gloria sea el nombre de Jesús. Esta semana va a ser una semana poderosa en Dios. Así que quiero invitarte a que puedas ser parte de estos 8 días bajo la gloria de Dios. Desde mañana a las 18:30 horas vamos a estar ya comenzando el primer día de intercesión, de oración, de búsqueda. Y antes de ir al mensaje, mientras tú buscas en tu Biblia Deuteronomio, capítulo 6, quinto libro de la Biblia, quiero invitarte y quiero contarte un pequeño testimonio. Hacía memoria, aleluya, bendito sea Dios. Hacía memoria hace algunos días, hace algunos años atrás, cuando comenzamos la obra, cuando comenzamos allí en la casilla de enfrente, siempre nosotros somos de anotar los pedidos de oración, de orar por las personas, de que las personas traigan el nombre del familiar, de la persona que necesita una oración por sanidad, por trabajo o por el tema que sea que esté atravesando. Siempre hemos trabajado de esa manera. Y cierta vez llega una vecina a la congregación de aquí a la vuelta y ella me dice: pastor, yo no soy evangélica. Y yo le digo, la iglesia no solamente abre sus puertas para los evangélicos, la iglesia abre sus puertas para todas las personas. Y me dice, pero yo vengo aquí porque yo escucho que ustedes oran por las peticiones y mi hijo tuvo un grave accidente. Mi hijo chocó con la moto, se le destapó la cabeza completamente, la parte de arriba se destapó, sufrió múltiples fracturas en el cráneo y está internado en uno de los hospitales de Cañuela, que no me acuerdo cuál de todos, pero esta mujer pasó y dijo, quiero que oren por él. Y yo le dije en el culto, en la reunión, yo le dije, ¿cómo es el nombre de su hijo? Y me acuerdo que se llamaba David. Y le digo, vamos a orar por David. Y con la iglesia, con los hermanos que estábamos allí, oramos por David, aunque no lo conocemos, aunque yo no le vi la cara nunca, hasta ahora jamás conocí a David. Nosotros levantamos nuestras manos y oramos por David y le creímos a Dios. Le creímos a Dios. La Biblia dice, Hebreos capítulo 11, versículo 6, que el que se acerca a Dios debe creer que Él le hay y que es galardonador, recompensador de aquellos que le buscan. Y nos acercamos en oración y oramos por David. Y esta mujer no vino por un periodo de 2 semanas. De 2 semanas, este hijo suyo estaba en terapia intensiva, estaba en coma. Le dijo el doctor, solo un milagro puede despertar a tu hijo. Solo un milagro. Hay cosas que los hombres pueden hacer, que los doctores pueden hacer. Hay cosas que tú como papá puedes resolver. Hay cosas que tú como mamá puedes resolver con tus hijos. Hay cosas que tú puedes romper en tu casa por ti mismo. Hay lugares donde tú puedes llegar por tu propia fuerza. Pero hay lugares donde solamente la intervención de Dios puede cambiar la historia, la situación, el momento. Oramos por David. A las 2 semanas llega a una reunión su mamá y dice, pastor, vuelvo a repetir, yo no vengo a estas iglesias, pero ¿sabe qué? Vengo a traer mi agradecimiento. Aleluya, porque la semana que ustedes oraron por mi hijo, el domingo que ustedes oraron por mi hijo, yo me fui el día lunes a visitarlo. El día lunes, aleluya, yo fui creyendo que ustedes habían orado y la oración a Dios había escuchado la oración de ustedes. Y yo le dije, no solo la oración tuya, no de nosotros, sino la tuya también. Porque cuando oramos con fe, Dios responde.
Hermanos, oramos el domingo, el día siguiente, el lunes a la tarde, le llaman a la mamá y le dicen, señora, venga, aleluya, al hospital urgente porque su hijo se acaba de despertar del coma. No había más posibilidad, solamente era un milagro o no había más que hacer por él. Cuando ya nada te resulta, cuando ya nada, aleluya, ya has intentado todo humanamente posible, yo quiero invitarte a que tú puedas orar al Dios verdadero, al Dios que vive en el nombre de Cristo Jesús. Y la Biblia dice así, que la oración de fe sanará al enfermo, la oración con fe restaurará la familia, la oración con fe quitará la adicción de tus hijos, la oración con fe restaurará tu matrimonio, la oración con fe, aleluya, te bendecirá. Ese mismo día se despertó. A los 3-4 días le dieron el alta, le cosieron, aleluya, y mi hijo ya no quería estar en el hospital, entonces le dieron el alta. Vino la mujer y dijo, pastor, yo tuve que venir después de 2 semanas, porque yo estoy andando detrás de mi hijo para ver si no se vuelve a caer de la moto, porque se despertó, salió del coma, salió del hospital, y yo tuve que cuidarlo un poco para que no se me caiga de nuevo. Él no vino hoy porque está andando en la moto, me dice, pero yo vengo aquí a confirmar que lo que ustedes oraron, al Dios al cual ustedes oraron, me respondió y levantó a mi hijo de un coma, aleluya, que ningún médico lo podía sacar. Aleluya, el que cree en Dios cuando ora ocurren cosas. Esta es una semana, hermanos amados, de intercesión y rompimiento. Y si hay una atadura en tu vida que tú ya intentaste por todos tus medios soltar, si hay alcohol, si hay vicios, si hay drogas, si hay situaciones que tú no puedes ya resolver en medio de tu casa, yo te invito a venir durante toda esta semana, de las 6:30 en adelante. La iglesia va a estar abierta para la oración, para la búsqueda, para el clamor. Aleluya, bendito sea Dios. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé. Aleluya, bendito sea Dios. Hermano, nuestra oración tiene poder. ¿Sabe por qué tiene poder nuestra oración? No porque el pastor ore bonito, no porque usted sepa orar. ¿Sabe por qué nuestra oración tiene poder? Porque el Dios al cual oramos es todopoderoso. El Dios el cual oramos tiene todo poder y toda autoridad para hacer todo lo que Él quiera. Y si tú le crees, Él va a hacer la obra. Y si usted cree en esta palabra, diga amén. Lo invito a venir, hermano. Lo invito a venir. Estos 7-8 días que vamos a tener de reuniones continuas, comenzamos con oración. Comenzamos orando, buscando de Dios. La Biblia dice, el que busca va a encontrar, el que llama se le abrirá. Porque, aleluya, el reino de Dios es de aquellos que violentan las puertas del reino. Aleluya, el violento espiritual no es aquel que levanta su puño cerrado, es aquel que levanta su mano sin ira y contienda y entrega todas las cosas en las manos del Creador. Deuteronomio, hermanos, día sábado vamos a tener invitados especiales que van a traer una palabra fresca de parte de Dios, pero durante toda la semana los ministros de esta casa, los ancianos y la obrera Elizabeth también va a estar trayendo un mensaje de poder durante el tiempo de intercesión y de oración. Amén. El evangelista también, así que palabra va a haber en la casa, oración va a haber en la casa, y Dios responde al pueblo que ora. Dios responde al pueblo que ora, hermano. Aleluya, bendito sea Dios. Deuteronomio capítulo del número 6. Día sábado está el evangelista Luis Guerreño. Y el día domingo va a estar el evangelista Claudio Bombenberg. Va a estar viniendo desde Zárate, Campana, a traernos el mensaje, un hombre de Dios que Dios usa mucho en la palabra también. Así que lo invito, hermanos. Sábado 18 horas y domingo 17 son las reuniones que vamos a tener. Y después todo el resto de la semana, a partir de mañana, 18:30 horas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos ya están en sus Biblias en Deuteronomio? Dios bendiga las visitas. Dios bendiga a todas las personas que vinieron por primera vez. Aquí los jóvenes, así también, que han venido para escuchar el mensaje de Jesús en esta noche. Deuteronomio, capítulo del número 6.
Deuteronomio capítulo del número 6. Dios bendiga a los obreros que han estado trabajando, pintando las sillas. Ustedes ya vieron que la silla le cambió el color también, algunos, sí, y gloria a Dios. La obra, la casa está mejorando para gloria del Señor. Y a cada hermano, cada hermana que siembra su ofrenda para la mejora de la casa del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo del número 6, versículo 1. Vamos a leer versículo 1 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice de esta manera, Deuteronomio capítulo del número 6, versículo del número 1. Tomamos la lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios. Su palabra dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oyes pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Palabra de Dios. Amén y amén. Toma tu asiento. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos amados, aleluya. La palabra de Dios que vamos a ver hoy, el tema de la predicación se llama la importancia de la ley de Dios. El camino de vida y bendición. La importancia de la ley de Dios. Quiero hacer un pequeño... Pastora, ¿puedo ordenarme a los niños que se vayan con sus papás? Ariel, traerlo con vos. Y a los niños ahí, porque levantan mucho la voz, interrumpen la prédica. La palabra es mucho más importante que de lo que ellos estén dibujando ahí. ¿Sí? Por favor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Cuando vemos la palabra de Dios aquí, hermanos amados, aleluya, en el libro de Deuteronomio, la Biblia dice: en el principio Dios creó todas las cosas. De Génesis hasta Deuteronomio se considera el Pentateuco. Estos 5 primeros libros de la ley están, aleluya, fueron escritos, según los historiadores, por Moisés, el siervo del Señor. Desde Génesis hasta Deuteronomio tenemos un compendio de libros. Aleluya, y aquí en el capítulo 6, ya después aproximadamente de 40 años de haber salido de la tierra de Egipto, después de 40 años de haber vagado por el desierto, el pueblo de Israel está parado frente a la tierra que fluye leche y miel. Ellos están parados y están preparándose para el tiempo del propósito de Dios. Dios había marcado, había pactado con ellos y les había dicho de esta manera: que ellos iban a entrar en la tierra prometida, que iban a entrar en una tierra que fluye leche y miel, una tierra de bendición abundante, una tierra donde los frutos eran abundantes, eran continuos. Pero en el proceso en el que Dios los estaba llevando por el desierto, ellos se endurecieron. Después de 40 años, finalmente, una travesía que debía tardar muchos menos, meses tal vez. Algunos dicen que
En 40 días ellos ya debían haber estado en la tierra prometida, pero les llevó 40 años entrar a la generación que Dios estableció para que entrase. Hay cosas que cuando no nos alineamos con la palabra de Dios, hermanos, se quedan estancadas. El pueblo de Israel se quedó 40 años, no por el propósito de Dios, sino por la dureza del corazón del pueblo de Israel. Aleluya. Entonces Dios dijo, los voy a meter en un proceso durante 40 años por su dura serviz, porque yo tengo que prepararlos. ¿Sabe qué? A veces nosotros anhelamos la bendición, anhelamos la conquista, anhelamos la tierra que fluye leche y miel, que lo podemos poner como ejemplo tu casa, tu familia, tu negocio próspero. Aleluya. Pero sabe, hay un problema. No nos alineamos a los principios de la palabra de Dios. Entonces Dios nos tiene que procesar. Como cantaban los niños hoy, esa alabanza profética. Aleluya, yo soy el barro y tú eres el alfarero. Yo soy el barro, y cuando el barro, aleluya, tiene todavía hojarasca, tiene todavía cosas que nos sirve, hermano amado, el alfarero divino va a tomar, aleluya, el barro en su mano y lo va a moldear a su imagen y a su semejanza. Porque si tú eres hijo de Dios, todas las veces que necesite corrección, el Dios que te adoptó como su hijo por la sangre del Cordero, aleluya, va a corregirte. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en esta noche? Tú tienes un padre bueno, pero eso no quita que Dios no te pueda corregir. ¿Cuántos, aleluya, levante las manos, cuántos padres aman a sus hijos aquí hoy? Aleluya. Pero usted como padre, aleluya, no detiene la corrección de sus hijos. Aunque tiene un corazón enorme, un corazón bueno y generoso y lo da todo por sus hijos. Aleluya, usted cuando tiene que corregir lo hace porque es necesario. Dios de la misma manera, y Dios es mucho más bueno que tú y que yo. Aleluya. Dios es, aleluya, inmensamente bueno. Siempre Él es bueno. Entonces Él te va a corregir. Después de casi 40 años de la salida de Egipto, aleluya, y poco antes que el pueblo entrara a la tierra prometida, Moisés les vuelve a recordar lo que Dios le había dicho en el monte Sinaí. Aleluya, en el pacto del Sinaí, Dios le había dado las tablas de la ley, le había dado la palabra. La Biblia dice que ellos estaban por entrar, entonces Moisés le vuelve a recordar el decálogo, la importancia de la ley dada por Dios. Dios le había dado una ley en tablas en ese tiempo. Cuando Dios escribió en tablas, Dios les dio la ley a Moisés, y cuando Moisés desciende, vi al pueblo que se había corrompido porque no tenían la ley y su confianza estaba puesta en Moisés. Y Moisés había sido 40 días y 40 noches que no había estado con el pueblo. Entonces cuando desciende Moisés, él ve esto y rompe las tablas de la ley y Dios le dice, vuelve a subir. Aleluya, y ahora yo no las voy a escribir más, Moisés. Ahora yo te las voy a dictar y tú las vas a escribir en tablas. Esta segunda, aleluya, por así decirlo, copia de la ley hecha por la mano de Moisés, pero dictada por Dios, Dios se la da al pueblo al salir de Egipto, aleluya, en el monte, aleluya, donde Dios se manifestó, en el monte donde Dios habló cara a cara con el pueblo y les dijo, yo soy Jehová y esta es mi ley, y Dios le dio la ley, aleluya, el decálogo, los 10 mandamientos como lo conocemos nosotros. Esta ley es tan importante que nosotros también como creyentes podamos tenerla en cuenta y podamos recordar, y no solo recordar, sino como hijos de Dios, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Él les vuelve a repetir del capítulo 5, del verso 6 al verso 21, no les voy a dar toda la lectura, pero él vuelve a decirle, a recordarles la ley del Señor. Y los exhorta del capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8 de Deuteronomio. Es una exhortación a guardar la palabra de Dios. Es una exhortación a poner por obra, aleluya, los mandamientos y estatutos decretados por Dios. ¿Por qué? Porque son bendición para todos aquellos que viven en el Señor. Aleluya. Los exhorta a permanecer en obediencia. De la misma manera, en medio de esta generación actual,
en la que vivimos, muchos desprecian la ley del Señor, la ley de Dios. Muchos conocen la ley de Dios, inclusive hay, hermanos, aleluya, gran parte de las leyes, aleluya, que legislan nuestra nación se basan en este decálogo inicial, en estos mandamientos. Muchas de las leyes que hoy están, aleluya, en los juzgados, aleluya, en la Cámara de Diputados, en la ley de la Constitución Nacional de muchos países, inclusive de este país, se usa también, hermanos, aleluya, lo que la palabra de Dios, aleluya, invita a creer y a guardar. Pero hoy en día el desafío es, hermanos, permanecer en la obediencia a la palabra de Dios. En medio de esta generación que vivimos, donde la ley de Dios es despreciada de una manera tremenda en nuestra sociedad. Aleluya, algunos lo llaman anticuada, le dicen no, la ley de Dios no es necesaria. No es necesaria que yo viva bajo la ley de Dios. Aleluya, la tildan de anticuada o de legalista, dicen los que observan la ley de Dios. Para vivir conforme a la ley de Dios son legalistas, son cuadrados, son anticuados. No es necesario, y así está nuestra sociedad por este problema. En tiempos en que también la iglesia, en tiempos donde las teologías liberales como el de la prosperidad y la teología progresista, hermano amado, invade las iglesias enseñando a un solo aspecto, aleluya, de la obra del Señor y del carácter de Dios. Porque muchos solamente enseñan sobre el amor de Dios, que es una parte del carácter de la persona de Dios. Aleluya, bendito sea Dios, y no te enseñan el resto. Teologías como el de la prosperidad que destruyen, hermanos amados, aleluya, los principios que rigen y establecen y forman, aleluya, una buena comunidad de fe que atentan contra Dios y que dicen no, nosotros también como pastores podemos decretar, podemos declarar, podemos establecer, aleluya, y esto es una mentira, porque el único que decreta y sus decretos permanecen para siempre y por siempre es el eterno Rey Jehová de toda la gloria. Nosotros podemos proclamar como ministros las declaraciones de la palabra. Usted como hijo de Dios, usted puede declarar lo que dice la palabra, pero usted no puede decretar algo propio y decir, así dice el pastor Andrés y esto se va a cumplir. Usted tiene que decir, abrir su Biblia y decir, la palabra decreta así, y yo me voy a mover por la palabra, y por la palabra que me muevo, que viene de la boca de Dios, el cielo se va a abrir, la tierra va a producir, las cadenas se van a romper, los milagros van a ocurrir, porque la boca del Señor lo decreta, lo declara. Bendito sea la gloria de Jehová. Aleluya. La iglesia necesita redescubrir el gozo y la gloria y la bendición de obedecer la ley de Dios. Porque la ley de Dios es perfecta, es buena, es santa. Mira lo que dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo del número 7, versículo del número 12. De lo que el Señor habla, el apóstol Pablo escribiendo por el Espíritu Santo, por la inspiración del Espíritu Santo. Aleluya. Él dice de esta manera: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Gloria a Dios. La ley, el mandamiento, el decálogo, los estatutos, los decretos establecidos por Dios para su pueblo, para su iglesia, es santa, es buena, es justa a la verdad. El problema está en nosotros. El problema está en el hombre natural. El hombre natural no tiene capacidad para poder poner en obediencia las verdades del Evangelio, porque se necesita de la persona del Espíritu Santo de Dios obrando en nuestra vida, aleluya, para que podamos andar en la ley del Espíritu. Porque la ley de Dios
aleluya, contiene, aleluya, bendito sea Dios, la verdad. Es santa, es buena. El primer punto en esta noche es: la ley de Dios revela el carácter de Dios y el deseo de bendecir a su pueblo. La ley de Dios, amados, la ley de Dios revela el carácter de Dios, de la persona de Dios. Por eso es imposible que usted conozca a Dios si usted no lee las Escrituras. Por eso es imposible que usted conozca más de Dios o tenga una mayor revelación. Algunos dicen: Dios se me reveló en una visión. Dios me habló, pastor. Aleluya, bendito sea Dios. Y pasan semanas sin leer este libro de la ley. Aleluya, algunos dicen: Dios me mostró, pastor, en un sueño, su rostro. Dios me mostró. Yo quiero decirte, ¿sabe que también hace algunos siglos atrás, aleluya, un supuesto profeta llamado José Smith, el fundador de la secta de los mormones, también tuvo una visión? Y puede ser que la visión pueda que haya sido real, bendito sea Dios, pero que él se presentó. Él dice: yo me fui a un bosque y se me presentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en persona. Aleluya, y de ahí se formó una gigantesca secta demoníaca que niega todos los atributos de Dios, los atributos de Cristo como Señor y Salvador absoluto, y es un monstruo que devora almas y que lleva al infierno multitud de gente. ¿Sabe por qué? Aleluya, porque esas revelaciones estaban maquinadas por el mismo infierno. Bendito sea Dios. Usted va a tener una revelación poderosa del Espíritu Santo de Dios cuando usted, aleluya, tenga comunión con el Dios que se revela a través de su palabra, a través de las Escrituras, a través de la Biblia, a través de su ley. Bendito sea Dios. ¿Quieres tener un encuentro con Dios profundamente y poderosamente? Lee la palabra. Aleluya. Pastor, entonces usted no cree que Dios puede mostrar sueños y visiones. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que los demonios también muestran visiones, que los demonios también profetizan, que los demonios también, aleluya, pueden traer sueños perturbadores y que te pueden apartar del camino recto del Señor. Pero cuando el sueño que tienes, cuando la visión que tienes está alineada con la palabra, porque antes de confiar en tu experiencia personal, confías primero en la experiencia revelada por Dios en las Sagradas Escrituras, tu visión va a ser certera, tu sueño va a ser justo, aleluya, y va a concordar con las Sagradas Escrituras. Entonces vas a entender que es Dios el que te está hablando, y si no es Dios el que te está hablando, va a huir de tu vida. Bendito sea Dios, porque cuando la verdad de Dios está en nuestra vida y en nuestro corazón, toda mentira retrocede, toda tiniebla se va, toda oscuridad se va, y no hay lugar para demonios de adivinación en medio de una iglesia que permanece en la ley perfecta del Señor. Alguien le dé gloria. Aleluya. La ley de Dios es buena y justa, pero una de las principales cosas que hace la ley de Dios es revela el carácter de Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Lea las Escrituras y usted lo va a conocer. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios se revela a través de sus leyes, de sus decretos y de sus estatutos establecidos en las Sagradas Escrituras. El deseo de Dios para su pueblo a través de la ley es bendecir a su pueblo. La ley de Dios no es una carga opresora, sino una expresión del carácter justo y santo de Dios. Aleluya, es una expresión justa y santa. La ley de Dios para el creyente en Cristo Jesús ya dejó de ser una carga. Aleluya, sino que es una expresión del carácter justo y santo de Dios que se revela a mi vida. Por eso, cuando te cuesta vivir el Evangelio, trata de conocer más a Dios, el carácter de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios.
la misericordia de Dios, porque Él se revela en su carácter y te muestra quién es Él. Él es omnisciente, omnipresente, santo, justo. Él está en todo lugar, en todo momento, y hace misericordia a millares de millares que confían en su nombre. Aleluya. Algunos tienen un problema y pasan dificultades y dicen: me siento solo, siento que nadie me aprecia, siento que nadie está conmigo, me siento abandonado. Aleluya. Algunos le pidieron: Señor, yo quiero conocerte a solas. Y algunos hasta cantan esa alabanza que dicen: que se vayan todos, Señor, pero que solo se quede tu presencia. Pero cuando se van todos, comienzan a decir: ay, Señor, se fueron todos, me dejó mi mamá, mi papá, mi hermano, el pastor que no me envía mensaje. Se fueron todos, Señor. Aleluya, bendito sea Dios. Cuando Dios se te revela, tú entiendes que se pueden ir todos, que te pueden dar la espalda a todos, que te puedes quedar solo en el campo de batalla, como lo hizo Sama, con una espada desenvainada que representa las sagradas escrituras, la espada del Espíritu, aleluya, bendito sea Dios. Y puede venir el ejército de los filisteos, de los heteos y de los hebeos y de todos los seos, pero cuando tú entiendes, aleluya, y dicen que se vayan todos, yo sé que uno solo es necesario que se quede en la presencia de mi papá. Y las escrituras dicen que aunque mi madre y mi padre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y no solo me recogerá, sino que estará conmigo todos los días de mi vida. Yo le creo en Dios que cuando todos fallan, que cuando todos se van, que cuando todos me dan la espalda, que cuando estoy en crisis, que cuando no tengo un centavo en el bolsillo, Él todavía permanece a mi lado y me hace mantener en pie, porque le conozco al Dios de las escrituras, que no me abandona, que no me deja en ningún momento. Pero tengo que conocerle, tengo que permitir que las escrituras me den su revelación. Fue dada para que el pueblo experimente y viva, escuche esto, en prosperidad en la tierra que Dios les entregó. Quiero leerles Deuteronomio 6 nuevamente. Acompáñenme con su Biblia, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Mire lo que dicen las escrituras. El versículo 2 y el versículo 3, hermano. Versículo 2 y el versículo 3. Dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, extendidos. Oyes pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Wow, la ley de Dios fue hecha para mi bendición, para tu bendición, y tú tienes que creer esto. La palabra de Dios te bendice de cabeza a los pies. La palabra de Dios, hermanos, te prospera el alma. Algunos cuando hablan de prosperidad solo hablan, aleluya, de la llenura del bolsillo, de la llenura, aleluya, de plata, del oro. Hay gente que dice: en esta noche va a llover oro, pero ¿sabe qué? Donde hay escritura, donde hay Biblia, no es necesario que llueva ahora, es necesario que su presencia esté, porque si su presencia esté, estoy bendecido de la cabeza a los pies, el diablo es reprendido, la muerte es reprendida.